Y listo, le dejo la palabra. Profesora, se encuentra silenciada, es que me parece que está hablando. Ya, muchas gracias, Juan. Quiero agradecer a Juan Enrique y al doctor Miguel Méndez por la invitación para participar en esta serie de conferencias del Día Nano. Y bueno, me gustaría comenzar, ¿verdad? Hablando obviamente del tema, el tema de nanotubos de dióxido de titanio. Bueno, me parece que el doctor Córdoba ya platicó un poco acerca de estos materiales que son muy interesantes. También ustedes ya seguro conocen algunas propiedades del dióxido de titanio. Bueno, aquí nada más para que nos acordemos de Cholula, donde no podemos estar todavía, pero bueno. Entonces, de estas nanoestructuras. ¿Qué es lo que vamos a comentar en esta presentación? Vamos a dar una breve introducción de qué son los nanotubos de dióxido de titanio, después cuáles son las aplicaciones en general, cómo los podemos preparar, las aplicaciones fotocatalíticas y las aplicaciones electroanalíticas, que es en las aplicaciones donde yo he incursionado. Pues, ¿qué son los nanotubos de dióxido de titanio? Esto, tal vez los que ya estuvieron con el doctor Córdoba en la plática anterior, pues saben que el dióxido de titanio es un semiconductor, es muy versátil, ¿verdad? Puede tener muchísimas aplicaciones, tan solo como dióxido de titanio, no necesariamente como un nanomaterial. Sin embargo, sabemos que al fabricarlo como un nanomaterial, pues vamos a tener algunas propiedades, un aumento en algunas propiedades e incluso un cambio en las propiedades que los van a hacer más interesantes o que nos van a permitir aplicarlos para ciertos propósitos. Los nanotubos de dióxido de titanio pues son, de hecho, la segunda nanoestructura más estudiada. Básicamente, después de los nanotubos de carbono, los nanotubos de dióxido de titanio son nanotubos que se han estudiado también, con muchísimo interés, ¿verdad?, por parte de los investigadores. Básicamente los vamos a ver, van a tener forma de tubo, ¿verdad? Podemos ver aquí en esta imagen, y si los vemos desde arriba, pues vamos a ver que que están abiertos, ¿verdad? Esperamos que estén abiertos en esta parte. Sus bocas pues van a estar abiertas. Eso también depende de qué parte los estamos viendo. Pero ahorita platicamos un poco más al respecto. Entonces, pues como les comentaba, estos nanotubos de dióxido de titanio se han preparado por diferentes medios, también son muy estudiados. Y básicamente hay tres métodos de preparación de los nanotubos de dióxido de titanio. Uno es el método hidrotermal, otro es un método basado en moldes, ¿verdad? Un método basado en templetes, y el método de anodización. Y en esta gráfica lo que yo les muestro pues es el número de publicaciones en el año que se tienen acerca de los nanotubos de dióxido de titanio preparados por estos tres métodos que les comento. Y bueno, como podemos ver, evidentemente el número de publicaciones se ha ido incrementando, y en la actualidad, pues al menos hasta el 2017, vemos que había alrededor de 350 publicaciones de nanotubos de dióxido de titanio, entre las cuales, ¿verdad?, las que prevalecen son las del método hidrotermal y las del método por anodización. Básicamente, el método hidrotermal consiste en poner sales precursoras del dióxido de titanio y calentarlos. Hay diferentes reactivos ahí que nos permiten finalmente formar el dióxido de titanio a altas presiones, y esto es en un solvente acuoso, ¿verdad? De ahí el término hidrotermal.
¿Qué es lo que ocurre? Bueno, obviamente esto se hace con calentamiento y debido a la alta presión, pues esto nos permite calentar muy por arriba del punto de ebullición del solvente. Entonces, esta es la característica del método hidrotermal. Y bien, bueno, el método por templete, pues simplemente usamos un molde que nos permite de ahí empezar a formar los nanotubos de dióxido de titanio. El método de anodización es el que a mí me interesa comentar, porque bueno, yo encuentro muchas ventajas con respecto a los otros dos métodos. Vamos a comentar al respecto. Bueno, ¿por qué los nanotubos de dióxido de titanio? Básicamente son nanoestructuras que se pueden aplicar en diferentes áreas. Podemos hablar que se han utilizado mucho en la conversión energética, ¿verdad? Y en la remediación ambiental. Es decir, podemos hablar de fotocatálisis, que vamos a comentar en unos momentos, para poder generar hidrógeno. Y en el caso también de la fotocatálisis, pues para poder degradar contaminantes, tanto en el aire como en agua o en otros medios. En el caso también de la biomedicina, aquí también los nanotubos de dióxido de titanio, preparados por anodización, adquieren una aplicación muy interesante en implantes dentales o implantes óseos, dado que permiten tener una superficie, es decir, el titanio, ¿verdad? Va a estar rodeado por estos nanotubos de dióxido de titanio, y estos nanotubos de dióxido de titanio se ha visto que favorecen incluso el crecimiento de células óseas alrededor de estos, y pues permiten una mejor conexión, ¿verdad?, del implante de titanio con pues, el resto de nuestro cuerpo. También son materiales de soporte, es decir, aquí podemos usarlos simplemente, y esto es en la parte electroquímica, para poder soportar otros materiales que pueden tener alguna actividad, ya sea electrocatalítica o fotocatalítica, o una actividad de detección de otras especies. Y en esta parte también incluso podemos utilizarlos como en sensores electroquímicos. Básicamente se han usado como sensores electroquímicos y como biosensores electroquímicos. Por lo tanto, pues estas nanoestructuras realmente presentan potenciales aplicaciones en diferentes áreas. Vamos a hablar ahora de la preparación de los nanotubos de dióxido de titanio por anodización. Básicamente, es un método muy simple. Involucra una electrólisis, finalmente, donde lo que se tiene es una placa de titanio, ¿verdad? Y también, pues, que va a ser un ánodo, es decir, aquí vamos a aplicar un potencial positivo que va a oxidar a la placa de titanio. Y bueno, vamos a tener un material que va a ser un contraelectrodo, el cátodo, y este puede ser un material de circonio o de grafito o de platino. Y lo que sucede en la capa, en la superficie del titanio, es la oxidación, ¿verdad? Y fíjense que, bueno, cuando el titanio se oxida, resulta que pues forma el dióxido de titanio, que generalmente, pues, si se forma solo una capa compacta, como se podría ver en la figura B, ¿verdad? Tenemos al titanio, esa es la placa, y lo que tenemos como en la parte oscura, ¿verdad? En esta parte, bueno, esta línea estaría representando al dióxido de titanio que se formó cuando se aplicó el potencial de oxidación, ¿verdad? Y entonces, esta pequeña lámina realmente es un óxido compacto que tradicionalmente sería un no conductor, un aislante, ¿sí? Entonces, este es el efecto que tienen, por ejemplo, que se hace, esto es lo que se hace en el aluminio, ¿verdad? Cuando
el aluminio se pasiva y es por eso que nosotros podemos tener el aluminio estable, digamos, por mucho tiempo, ¿verdad? Esta es una práctica común para proteger de la oxidación a otros metales. Una vez que se forma esta capa de óxido protege al metal. Es una capa muy delgada, ¿verdad? Entonces resulta que, bueno, esta capa de óxido, si la dejáramos ahí tal cual, pues no nos serviría para los propósitos de electroanálisis o de electrocatálisis que queremos en el caso de los nanotubos de dióxido de titanio. ¿Qué es lo que hay que hacer para poder favorecer el crecimiento de nanotubos de dióxido de titanio sobre esta capa o a partir de esta capa? Pues hay que utilizar una sal. Generalmente lo que se ha utilizado es el fluoruro, que va a tener la acción de disolver al dióxido de titanio que se forma y poder favorecer la formación del tubo, la forma nanotubular. Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, precisamente hablando un poco más sobre el mecanismo de formación de nanotubos. Como les comentaba, pues al principio de la aplicación del potencial, vamos a formar una capa compacta de dióxido de titanio. Y en el medio que tenemos, que es un medio acuoso, que puede tener un solvente orgánico también, y el fluoruro, ¿verdad? Una sal de flúor o ácido fluorhídrico, pues vamos a empezar a formar, inicialmente a formar poros en la estructura. Y conforme avanza la anodización, pues vamos a ver el crecimiento, vamos a poder favorecer el crecimiento de los nanotubos de dióxido de titanio. Lo que ocurre finalmente es que el fluoruro forma, ya formamos el dióxido de titanio a partir de la oxidación electroquímica, y ahora vamos a escarbar, digamos, ¿verdad? A escarbar ese dióxido de titanio utilizando el fluoruro que forma un hexafluorotitanato. Y esta especie, este complejo, es soluble en agua y por eso nos permite ir, pues, formando los tubos, ir escarbando para formar los tubos. Muy bien, entonces, pues voy a pasar a la siguiente diapositiva. Como les comentaba, la preparación de nanotubos de dióxido de titanio sobre placas de titanio por este método de anodización es relativamente simple. Nosotros en el laboratorio hemos utilizado un potencial de 30 voltios. Pueden ser potenciales, bueno, se reportan en la literatura potenciales desde 1 voltio hasta 100 voltios, ¿verdad? El método que nosotros utilizamos usa un potencial de 30 voltios. El electrodo de trabajo, en este caso el ánodo, ¿verdad? Va a ser el titanio, y un electrodo auxiliar que va a ser circonio. Y el medio que utilizamos es glicerol agua con una sal de fluoruro de sodio en un medio electrolítico que es de sulfato de sodio también, en una concentración 0.2 molar. La distancia entre los electrodos es de 1 centímetro, ¿verdad? Es importante aquí para que se puedan favorecer la migración de las especies y no tengamos ahí problemas de difusión. Y usamos una celda de polipropileno porque, bueno, no queremos que el fluoruro ataque al vidrio, ¿verdad? Y esto podría generar especies que podrían contaminar nuestros nanotubos. Lo hacemos a temperatura ambiente y después de haber formado la placa, los nanotubos de dióxido de titanio sobre la placa, realizamos un tratamiento térmico que puede ser de 450 grados centígrados o 500 grados centígrados. ¿Ok? Y esto es simplemente en la atmósfera ambiental. ¿Por qué realizamos un tratamiento térmico? Bueno, resulta que los nanotubos de dióxido de titanio, cuando recién se preparan,
por este método bueno, tienen forma de tubo, evidentemente, pero en su fase cristalina son amorfos. Y como pueden ver en esta gráfica de la izquierda, donde estamos graficando la resistencia contra la temperatura del tratamiento térmico a la cual fue tratado los nanotubos de dióxido de titanio, podemos observar que al principio, ¿verdad? Tenemos una resistencia bastante grande. Si es que si los dejáramos calentar a 200, si los calentáramos a 250 grados, pues tendríamos un valor de resistencia aquí cercano al 10 a la 6 ohms. Y bueno, por esto es que es importante tratarlos térmicamente para poder bajar ese valor de resistencia. Y esto se debe a que, bueno, estamos favoreciendo otras fases cristalinas del dióxido de titanio, el cual podemos encontrar como en una fase cristalina anatasa, o bien en una fase cristalina de rutilo, e incluso una tercera fase, que es bruquita, pero para nuestros propósitos, rutilo o anatasa son las fases que se prefieren. Y bueno, conforme calentamos, ¿verdad? A mayor temperatura, podemos incrementar entonces la conductividad de estos materiales. Obviamente hay que tener cuidado porque si nos pasamos de 450 a 500 grados, ¿verdad? Podemos empezar otra vez a favorecer la resistencia de este material. Muy bien, entonces esa es la justificación de por qué se debe hacer este tratamiento térmico en los nanotubos de dióxido de titanio. Ahora bien, como les comentaba, parte de mi investigación sobre estos materiales consiste en su aplicación para reacciones fotocatalíticas. Ahora, estas aplicaciones, estas reacciones fotocatalíticas en realidad son la base de reacciones de producción de hidrógeno, también del funcionamiento en celdas solares, el hecho de que el dióxido de titanio puede absorber un fotón y convertirlo, y bueno, y que sus electrones sean excitados para poder entonces generar energía eléctrica. Bueno, pues esto nos permite también ser utilizados en celdas solares. Es un antimicrobiano porque al generarse, ahorita vamos a hablar un poco más al respecto, pero al generarse esta conversión, pues vamos a también poder generar reacciones en el medio que permiten producir radicales libres, ¿verdad? Y estos radicales son especies oxidantes que van a oxidar lo que sea que esté en el medio, desde un compuesto orgánico hasta un microorganismo, ¿no? Hasta la membrana de un microorganismo, y de allí pues poder matar ese microorganismo. Y bueno, obviamente esto tendrá aplicaciones en la eliminación de contaminantes ambientales, tanto de tipo inorgánico como de tipo orgánico. Bien. ¿Qué podemos decir de la fotocatálisis? ¿Qué es la fotocatálisis? Bueno, pues es el estudio de las reacciones que se producen en la superficie de un sólido semiconductor, que vamos a llamar un fotocatalizador, y que son inducidas por la absorción de fotones. Y la eficiencia de la fotocatálisis depende de la estabilidad del par electrón hueco. Ahora, ¿qué es este par electrón hueco? Bueno, pues rápidamente, recordemos nada más que en un semiconductor vamos a tener una banda de valencia y una banda de conducción, ¿verdad? Y que la diferencia de energía entre esta banda de valencia y esta banda de conducción es lo que determina si este semiconductor es un semiconductor intrínseco, ¿verdad? Es decir, que a temperatura ambiente puede conducir la electricidad, o con un ligero cambio en la energía, ¿verdad? Puede hacer que sus electrones en la banda de valencia pasen a la banda de conducción,
¿sí? Porque para que este material conduzca, pues eso es lo que tiene que ocurrir. Los electrones en la banda de valencia tienen que pasar a la banda de conducción y para eso necesitan energía. Esta energía puede ser muy pequeña o puede requerir un mayor, un mayor valor, ¿verdad? Y esto, pues esta energía necesaria para que ocurra este proceso puede venir de la luz, ¿no? Y eso es lo que ocurre en el caso de un fotocatalizador. La luz es la que proporciona la energía suficiente para que el electrón pase de la banda de valencia a la banda de conducción. Y bueno, dependiendo de esta diferencia energética que tal vez ustedes conocen ya como energía de banda prohibida, ¿verdad? O band gap, es lo que determina qué tipo de luz vamos a requerir para que se lleve a cabo este proceso. Si la energía de banda prohibida es grande, entonces vamos a necesitar una luz de mayor energía que puede provenir entonces de la luz ultravioleta. La luz visible es de menor energía, ¿no? Y entonces eso depende, si podemos usar luz visible, pues depende del band gap del semiconductor. Y obviamente, pues una vez que aplicamos esta luz, incide luz sobre nuestro material de suficiente energía para que pueda pasar el electrón de la banda de valencia a la banda de conducción, entonces, pues se genera lo que se conoce como este par electrón hueco. Es decir, un hueco en la banda de valencia que es de carga positiva y un electrón en la banda de conducción que es de carga negativa. Y lo que ocurre es algo interesante, ¿verdad? Porque al formarse este hueco, teniendo una deficiencia de carga, puede oxidar al agua para formar iones hidroxilo. Por otro lado, el electrón en la banda de conducción puede reducir a especies, por ejemplo, el oxígeno que esté ahí en el medio, y formar radicales superóxido. Ambas especies son muy reactivas, son especies reactivas de oxígeno que van a reaccionar rápidamente con especies en el medio, en este caso podemos hablar de contaminantes orgánicos, las van a oxidar y lo ideal es que estos oxiden completamente hasta dióxido de carbono y agua. Y entonces esta es una de las formas en las que el dióxido de titanio se utiliza, ¿verdad?, para la descontaminación de contaminantes orgánicos en medios acuosos, aunque también pueden ser en medios aéreos. Es importante aquí entender que la estabilidad del par electrón hueco determina la eficiencia del proceso. Si yo puedo mantener a los pares electrón huecos, a este par separado, es decir, evitar que el electrón regrese a la banda de valencia, de la banda de conducción a la banda de valencia y se aniquile este par, ¿verdad? Entonces, eso va a determinar la eficiencia de conversión energética. Y entonces es ahí donde surgen varias modificaciones al dióxido de titanio. Es decir, por un lado, recordemos que la energía de banda prohibida del dióxido de titanio en fase anatasa es 3.2 electronvoltios. Esto en sí significa que vamos a requerir de luz ultravioleta para poder llevar a cabo esta fotoconversión. Y pues obviamente esto resulta un tanto costoso porque hay que tener lámparas de luz ultravioleta. Porque bueno, lo que quisiéramos es aprovechar la luz solar, ¿verdad? Y utilizar pues el amplio espectro en la luz visible, ¿sí? Aprovechar una mayor cantidad de luz visible que pueda llevar a cabo estos procesos. Porque la luz solar pues solo contiene un 5% de la luz ultravioleta. De la luz solar, pues solo el 5% es luz ultravioleta. Y entonces, lo que queremos es modificar al dióxido de titanio. Una de las formas es hacerlo nanoestructurado, ¿verdad? Y obtener una mayor área superficial que nos permita llevar a cabo estas reacciones con más eficiencia. Otro es el dopaje
con iones metálicos, ya sean iones hierro, cromo, e incluso con iones no metálicos, o con elementos no metálicos como el nitrógeno y el carbono. Esto, el dopaje, afecta, ¿verdad?, la energía de banda prohibida y reduce este band gap. También podemos favorecer evitar esta recombinación del par electrón hueco por la deposición de partículas de metales nobles. Porque, bueno, el metal, ¿verdad? Al ser un metal sabemos que es un conductor y al estar unido al dióxido de titanio, lo que va a hacer es que cuando el electrón pasa a la banda de conducción del dióxido de titanio, pues este puede viajar al metal, ¿verdad? Y pues este metal puede conducir los electrones, ¿no?, para llevar a cabo también otras reacciones u otros procesos. Entonces, esa es la ventaja de modificar al nanotubo al dióxido de titanio y a los nanotubos de dióxido de titanio con estos materiales. Otra de las ventajas es, bueno, también podemos mezclarlos con otros óxidos o materiales de otra naturaleza, por ejemplo, los materiales de carbono. Y vamos a tener efectos aditivos por la combinación de propiedades de estos materiales. Por ejemplo, yo puedo combinar el dióxido de titanio con un material que tiene un band gap, con otro semiconductor, pero que tiene un band gap menor, y entonces este semiconductor actúa como un sensibilizador para el dióxido de titanio. O bien puedo combinarlo con materiales de carbono, que en algunos casos, dependiendo del tipo de material también, o pueden incluso actuar como absorbentes de los contaminantes, lo que ayuda al proceso fotocatalítico de oxidación de los contaminantes. Y bueno, aquí tendría que hablarles de una variante de la fotocatálisis, como nosotros vimos hace rato. Pues esta fotocatálisis se puede llevar a cabo en suspensión, ¿verdad? Si tenemos solo nanopartículas de dióxido de titanio, o incluso fibras o nanotubos, pero sueltos. Entonces estos podemos dispersarlos o bien lo podemos soportar también en tal vez en un vidrio, ¿verdad?, en algún soporte adecuado para poder sumergirlos en una solución donde queremos que se lleve a cabo la oxidación fotocatalítica o la fotocatálisis. En el caso de los nanotubos de dióxido de titanio preparados por anodización, pues la ventaja que tienen es que ya están soportados, ¿verdad? Ya están fijos en una placa de titanio. Y aparte, bueno, esto podríamos utilizarlos para llevar a cabo un proceso fotocatalítico, pero aprovechando que están sobre titanio, ¿verdad? Podemos utilizar energía eléctrica, ¿verdad?, para ayudar a evitar la recombinación del par electrón hueco. Es decir, una vez que nosotros podemos iluminar este material de nanotubos de dióxido de titanio, se forma el par electrón hueco, ¿verdad?, por la fotoactividad del material. Pero si aplicamos un potencial que nos permita mover a los electrones, ¿verdad?, a través del circuito, es decir, ya sabemos, bueno, en electroquímica necesitamos dos electrodos, ¿verdad?, un ánodo y un cátodo. Entonces, si aplicamos un potencial, entonces podemos mover a los electrones y favorecer pues otras reacciones, precisamente, o reacciones en general. Y las reacciones que nos interesan en el caso de la eliminación de contaminantes orgánicos, pues van a ser la generación de las especies reactivas de oxígeno, que también pues van a participar ya en la oxidación de los compuestos orgánicos. O bien, incluso pues favorecer reacciones en la superficie directamente, la oxidación o incluso la reducción, ¿verdad?, de contaminantes orgánicos en la superficie del material. Esto también ocurre en una fotocatálisis que no sea asistida por potencial.
Y entonces, vean que yo les comentaba que, bueno, se han hecho modificaciones, se modifica el dióxido de titanio para poder favorecer esta actividad fotocatalítica o electrocatalítica. Nosotros hemos hecho dos modificaciones principales al dióxido de titanio. Una es añadir dióxido de plomo, soportar dióxido de plomo en los nanotubos de dióxido de titanio, y también óxido de grafeno reducido. Aquí, bueno, la intención era tener óxido de grafeno reducido, pero en realidad ya haciendo estudios, ¿verdad?, de caracterización del material que depositamos, en realidad depositamos óxido de grafito reducido. Ya les contaré por qué. Y entonces, pues, ¿cuáles son las ventajas de utilizar estos materiales? Es que el dióxido de plomo es de bajo costo, es un electrocatalizador muy utilizado, y ustedes probablemente hayan escuchado de su uso en baterías, obviamente, pero también puede ser utilizado, utilizado para la oxidación de contaminantes orgánicos en métodos electrocatalíticos. Tiene una alta conductividad eléctrica y es controlada, ¿verdad? Es resistente al ataque de iones y tiene un alto sobrepotencial de oxígeno. Esto significa que yo puedo aplicar un potencial grande, ¿verdad?, menor a 1.9 voltios con respecto al electrodo de hidrógeno, y puedo generar especies reactivas de oxígeno, porque una vez que llego al sobrepotencial de oxígeno, lo que empiezo a generar es oxígeno, aunque en algunas reacciones podría ser interesante, ¿no? Pero a nosotros, en el caso de la oxidación de compuestos orgánicos, no queremos generar oxígeno, porque el oxígeno sería una especie que interfiere con nuestras especies reactivas de oxígeno. Entonces queremos que se formen estas y no que se forme oxígeno, ¿de acuerdo? Y el óxido de grafeno reducido, pues lo utilizamos también pensando en que, pues sabemos que el grafeno es un material conductor, ¿verdad? Y entonces que queremos también utilizarlo como si fuera un metal, ¿verdad?, tratando de que los electrones pues también viajen a este material y entonces se elimine o se minimice la recombinación del par electrón hueco. Y bueno, pues hay algunas ventajas, ya lo sabemos, puede producirse en cantidades escalables, ¿verdad?, en algunos métodos de preparación de grafeno. Y bueno, esta es una imagen de los nanotubos que nosotros preparamos en el laboratorio, en donde tenemos dióxido de titanio nanoestructurado. Básicamente tenemos un diámetro de nuestros tubos que va de 100 a 120 nanómetros. El tamaño, las paredes, ¿verdad? Las paredes de las bocas tienen un ancho de 10 a 20 nanómetros. Y pues realmente la longitud de nuestros tubos va de los 2000 a los 3000 nanómetros, y con el tratamiento térmico generamos la fase anatasa. Y obviamente, pues esta caracterización la hacemos fácilmente con difracción de rayos X en cuanto a la formación de anatasa. En el laboratorio, pues llevamos a cabo primero la formación de los nanotubos, del arreglo del filme de nanotubos de dióxido de titanio, y después electrodepositamos el dióxido de plomo también. A partir de una solución de nitrato de plomo podemos entonces llenar a los tubos, ¿verdad?, con el material electrocatalítico que es el dióxido de plomo. Y dependiendo del tiempo que le demos para la deposición, podemos ya sea que llenar parcialmente los tubos o llenarlos completamente, ¿verdad?, recubriendo al dióxido de titanio. Si lo recubrimos completamente, pues en realidad lo que tenemos es solo dióxido de plomo, y estamos usando a los nanotubos de dióxido de titanio como un material de soporte, que es un muy buen soporte porque el dióxido de plomo va a estar muy bien anclado al sustrato, o a estos nanotubos de dióxido de titanio. Estas son unas micrografías que pues obtenemos de estos materiales. En la micrografía del centro vemos, es como si hubiéramos quitado los nanotubos de la placa de titanio. Lo que vemos es lo que está pegado a la placa de titanio.
obviamente se ven pequeños grumitos, ¿verdad? Que básicamente muestran las bocas cerradas de los nanotubos, porque estos estaban pegados al titanio. Pero el hecho de que se vean un poco más blancos significa que tienen dióxido de plomo en el fondo. Y bueno, aquí vemos un llenado parcial al lado izquierdo, vemos un llenado parcial de los nanotubos y vemos que el dióxido de plomo crece como rosetas, tiene una forma muy, muy interesante, son muy bonitos cuando se ven, cuando se apenas empiezan a llenar los tubos. Cuando ya se llena completamente, se cubren los tubos, entonces se tienen esta morfología del dióxido de plomo, que es un material tetragonal. Y bueno, como les comentaba, hemos utilizado estos materiales para la degradación de contaminantes orgánicos, como los colorantes. En este caso les presento el trabajo con rojo de metilo, pero también hemos ya utilizado estos materiales para degradar medicamentos. Bueno, también en el proyecto precisamente que tenemos de CONACYT. Y la forma de ver la degradación pues es muy simple, incluso lo podemos ver, ¿verdad? A simple vista, dado que son colorantes, entonces en el momento en que se va degradando, pues esperamos también que se decolore la solución, pero llevamos a cabo este monitoreo por espectrofotometría UV visible, y pues vemos que estos materiales, cuando se utilizan, realmente son muy buenos, tanto en electrocatálisis. Estos fueron nanotubos de dióxido de titanio con dióxido de plomo, donde solo se depositó por 5 segundos. A los 5 segundos, en realidad, los nanotubos no están completamente cubiertos con el dióxido de plomo. Por lo tanto, podemos utilizar las propiedades del dióxido de plomo para electrocatalizar, generar oxidantes también, pero ahora por electrocatálisis, y también fotooxidar, generar oxidantes por fotocatálisis. Entonces, cuando utilizamos ambos materiales, bueno, si solo usamos electrocatálisis, pues vemos que esta es la línea azul, ¿verdad? La línea azul nos permite degradar, decolorar al rojo de metilo en casi 2 horas, mientras que si utilizamos fotocatálisis, si iluminamos ahora a este material, vamos a poder eliminar el rojo de metilo en 30 minutos. Entonces, bueno, obviamente es una muy buena ganancia en el tiempo de decoloración de este contaminante. Y medimos también, mediante métodos electroquímicos, la eficiencia de fotoconversión. Aquí en este caso comparamos la deposición del dióxido de plomo a 5, 10 y 15 segundos. Esperábamos que a 15 segundos pues fuera mucho mayor, dado que por la ley de Faraday, ¿verdad? Que vamos a depositar más dióxido de plomo y esperaríamos una mayor actividad. Sin embargo, esto no es lo que ocurrió. En realidad, el electrodo de 5 segundos es el que nos dio la mayor fotoeficiencia, la mayor eficiencia de fotoconversión, es decir, la eficiencia de conversión lumínica, de energía lumínica, de la conversión de energía lumínica a energía eléctrica, en palabras muy sencillas. Bueno, como les comentaba, entonces fueron realmente el depósito de 5 segundos de dióxido de plomo el que tuvo la mayor eficiencia de fotoconversión con respecto a los otros depósitos de dióxido de plomo. Y bueno, los resultados en cuanto a la decoloración ya los vimos en la diapositiva pasada. Esto lo atribuimos a, evidentemente, una gran área superficial, al hecho de que, como les comentaba, el dióxido de plomo y el dióxido de titanio tienen diferentes conductividades y esto genera un gradiente de potencial que favorece la transferencia electrónica hacia el dióxido de plomo, ¿verdad? Y con la aplicación de un potencial positivo también podemos, fíjense, generar una condición de agotamiento. Esto significa que los huecos, ¿verdad?, van a migrar a la superficie y van a actuar como sitios de oxidación, lo que comentábamos que es también importante para poder oxidar al agua.
comentándoles un poco ya sobre el material con óxido de grafeno reducido, que como les comentaba no fue óxido de grafeno, sino óxido de grafito, debido a que no tenemos, ¿verdad?, las características de un óxido de grafeno, que deberían ser no más de 10 capas, ¿verdad?, de óxido de grafeno, sino que pues tenemos más. En realidad el espesor de esta lámina que estamos mostrando aquí, que se depositó sobre los nanotubos, era de 60 nanómetros. Bueno, el material que una vez que se deposita como óxido de grafeno, lo vamos a reducir electroquímicamente mediante una voltametría cíclica. Entonces, con este método podemos controlar la reducción, ¿verdad? Y pues tener al final un óxido de grafeno reducido. Y como les comentaba, mediante espectroscopía Raman y de difracción de rayos X, confirmamos que teníamos un material grafítico, pero la relación de las bandas de IG nos mostraba que teníamos un material cuyo espesor era de unos 60 nanómetros. Realizamos la misma reacción de decoloración para rojo de metilo con este material, queriendo pues comparar tanto el desempeño de este material con el material de dióxido de plomo. Y bueno, vimos también pues una decoloración también bastante apreciable para el material que tenía el dióxido de titanio reducido, con óxido de grafeno reducido, pero comparamos también con un material de dióxido de titanio reducido únicamente, los nanotubos, pero reducidos sin el óxido de grafito reducido. Interesante porque, bueno, tanto el dióxido de titanio reducido como el que tenía el óxido de grafeno también reducido, mostraron la mayor actividad catalítica, ¿verdad? Como podemos ver en las dos curvas, que serían la A y la B, ¿no? ¿Y esto qué significa? Bueno, la A, B y D, me parece que es la D también, ¿ok? La D también es una buena, tiene una buena, hay cierta actividad ahí. Esto es interesante porque resulta que al hacer la reducción del dióxido de titanio, estamos haciendo una especie de dopaje electroquímico que también favorece pues, su fotoactividad y su electroactividad. Y por último, chicos, les quiero platicar de aplicaciones electroanalíticas de los nanotubos de dióxido de titanio. No creo que sea nuevo para ustedes el hecho de que pues, los nanotubos de carbono, ¿verdad?, se han utilizado ya precisamente para aplicaciones electroanalíticas como sensores electroquímicos para detectar diferentes especies. Y bueno, los nanotubos de dióxido de titanio también. ¿Qué es lo que sucede con estos materiales? Bueno, aquí encontré esta diapositiva que me pareció útil para mostrarles cuáles son las ventajas de tener pues, nanotubos, o en este caso nanotubos de dióxido de titanio. Esta no es una diapositiva de nanotubos de dióxido de titanio, sino de nanotubos de carbono, pero ilustra lo que quiero mostrarles. Es decir, aquí estos nanotubos de dióxido nanotubos de carbono, ¿verdad?, están soportados en un material que se llama carbón vítreo. Y estos nanotubos de carbono, ¿verdad?, han sido modificados para poder tener unidos a ellos una enzima, que es la deshidrogenasa de celuliosa. Esta enzima va a estar unida covalentemente al nanotubo de carbono. Y bueno, lo que hace la enzima, ¿verdad?, es que oxida a la lactosa, ¿verdad? Entonces, esto me permite, mediante una reacción muy específica de la enzima con la lactosa, ¿verdad?, es una reacción de oxidación,
generar un electrón, está marcado aquí, ¿verdad? Cuando esta reacción se lleva a cabo, pues se produce un electrón, y se transfiere un electrón. Y entonces este electrón pues viaja, ¿verdad? A través de los nanotubos de carbono y finalmente pasa a la superficie del electrodo de carbón vítreo, y esto nos permite pues medir una corriente eléctrica, ¿verdad? Medir una respuesta en corriente, que es lo que vamos a relacionar con la concentración de lactosa en el medio. Y en la diapositiva de la derecha, pues podemos ver esa relación, ¿verdad? De corriente contra potencial, es decir, al potencial al cual se está llevando a cabo esta oxidación, vamos a notar la generación de corriente. Y lo vemos cuando está la lactosa presente, ¿verdad? Hay un incremento en la corriente, pero cuando no hay lactosa, pues sí tenemos realmente una corriente muy baja, que es debida simplemente al material, pero no existe realmente una reacción de transferencia electrónica ahí. Ok, al material del electrodo, no crean que, bueno, es decir, hay otros procesos que nos permiten tener una pequeña corriente, pero no es un proceso de transferencia electrónica lo que está ocurriendo ahí. Y aquí entonces, bueno, ya habiéndoles hablado un poco de esta tendencia de modificar a los nanotubos de carbono, pero también a los de dióxido de titanio, con diferentes especies, ¿verdad? Ya habíamos hablado de nanopartículas de plata, de óxidos metálicos, incluso de materiales de carbono, pero también podemos modificarlos con enzimas. Y esto es lo que hicimos también en el laboratorio. Hicimos una inmovilización de antocianinas que obtuvimos de Hibiscus sabdarifa, que no es otra cosa que la jamaica. Modificamos a nanotubos de dióxido de titanio y los caracterizamos electroquímicamente para saber, bueno, porque encontramos que podíamos aplicar las antocianinas, el hecho de que las antocianinas son antioxidantes, para detectar peróxido de hidrógeno. Bueno, como les comentaba, las antocianinas son especies, ¿verdad?, que tienen pues 3 anillos aromáticos ahí, que están hidroxiladas, ¿verdad?, en algunos de sus anillos. Y en el caso de la flor de Jamaica, ¿verdad?, las antocianinas presentes son en su mayoría cianidina 3-ambubiósido y delfinidina 3-ambubiósido, así se les llama. Y la acción antioxidante, recordemos que un antioxidante es una especie que se oxida mucho más fácilmente, ¿verdad?, muy fácilmente, y al oxidarse pues protege a otras células de la oxidación, capta a esas especies reactivas de oxígeno, se oxida, y pues eso nos protege de la reactividad de esas especies con nuestras células. Y entonces, vean, bueno, se conoce que la reacción, ¿verdad?, de protección, es decir, este efecto antioxidante, se debe a la reacción que tienen los radicales con este anillo aromático, especialmente con los OH del anillo aromático. Okay. Entonces, lo que hicimos en el laboratorio fue extraer las antocianinas mediante un método muy simple en etanol. Ponemos a remojar las hojas las flores de Jamaica en etanol, y luego por métodos de purificación, ¿verdad?, centrifugaciones y algunas extracciones, pues vamos a extracciones también en fase sólida, pues podemos concentrar el extracto y tener un extracto un poco más libre de otras, de azúcares, por ejemplo, que serían unas de las especies que más interfieren para la purificación de las antocianinas. Y después, con un método de deposición en el que simplemente sumergimos el electrodo de nanotubos de dióxido de titanio en el extracto purificado, pues vamos y en presencia de metanol ácido, ¿verdad?, vamos a obtener
la funcionalización de los nanotubos de dióxido de titanio con las antocianinas. Ok. Aquí quisiera mostrarles antes de, bueno, para comprobar que estaba funcionalizado, ¿verdad? Podemos utilizar algunas técnicas de caracterización, por ejemplo, como IR y espectrofotometría UV visible de reflectancia difusa, y podemos ver que, vean el espectro aquí de la izquierda, este espectro simple, pues son los nanotubos de dióxido de titanio. El espectro ya mucho más pronunciado, en rosa, pues es el extracto, y ya los nanotubos funcionalizados con las antocianinas presentan este espectro. Pues nos indica que hay antocianinas, ¿verdad? Absorbidas, bueno, o quizás formando un enlace aún más fuerte sobre los nanotubos de dióxido de titanio. Y en el caso de bueno, la espectroscopía de reflectancia difusa también nos permite comprobar esta funcionalización. Y bueno, también podemos hacer una caracterización electroquímica. Esto lo hicimos para las antocianinas en solución. Podemos ver que esta es la voltametría de la antocianina. La técnica de voltametría cíclica nos permite ver las reacciones de óxido-reducción que se generan en la superficie de un material debido a especies presentes, ¿verdad?, en el medio. Y entonces, bueno, esto es característico para, si es carbón vitrio no va a tener realmente picos, no nos va a dar picos por acá en menos 0.25 o en menos 0.13 aproximadamente, pero las antocianinas sí, las antocianinas se están oxidando y reduciendo por aquí. Y entonces, pues esto nos permite identificar a las antocianinas en el medio. Vamos a dejarlo así. Podemos hacer una caracterización electroquímica nuevamente de los nanotubos con antocianinas. Hicimos esto. Este es el resultado. Estos son nanotubos con antocianinas en la parte superior, nanotubos sin antocianinas. Y luego restamos, ¿verdad?, un voltamograma de otro, una gráfica de otra, y obtuvimos esta gráfica. Y aquí lo que queríamos ver era en dónde realmente, pues, cuál era la contribución de la antocianina y cuál era la contribución del nanotubo de dióxido de titanio al voltamograma, a la forma del voltamograma, y lo que queríamos es ver si había un pico, ¿verdad?, que pudiéramos utilizar para hacer la cuantificación. Entonces, lo que vimos es que este pico era un pico de reducción aquí. Bueno, es muy pequeño, pero lo tomamos como un pico que está alrededor de 0.85, menos 0.85 voltios. Quiere decir que ahí yo reduzco a la antocianina. Si yo aplico un potencial de menos 0.85 voltios, voy a estar reduciendo a la antocianina. ¿Okay? Si yo aplico un potencial en mis nanotubos funcionalizados. Ahora, ¿cómo utilizamos esto? Este hecho. Recuerden que la antocianina va a reaccionar con los radicales hidroxilo, o bien, en este caso, con el peróxido de hidrógeno que va a generar los radicales hidroxilo. Y se va a oxidar. ¿Okay? Entonces, esperábamos que cuando añadiéramos peróxido de hidrógeno, pues vamos a oxidar a la antocianina. Y si luego aplicamos un potencial de reducción, pues vamos a poder cuantificar cuánto se oxidó de la antocianina por la presencia del peróxido. Bueno, para poder saber a qué tiempo teníamos que aplicar ese potencial, pues hicimos algunas gráficas de tiempos de acumulación, tratando de ver en qué momento podíamos tener la máxima respuesta a una concentración dada de peróxido. Entonces, de esta manera, pues
confirmamos que con 2 minutos después de adicionar el peróxido de hidrógeno y ya podíamos aplicar el potencial de reducción y ver el incremento en la corriente, medir el incremento en la corriente. Esto lo medimos por voltametría de barrido lineal, donde también podemos, a la hora de aplicar ese potencial, pues ver el incremento en la corriente que se observa en los voltamogramas. Y relacionarlos con la concentración de peróxido. Lo mismo en una amperometría. Entonces, la amperometría pues es más simple porque simplemente se aplica el potencial y ya se observa el incremento en corriente, mientras que en la voltametría cíclica vamos haciendo un barrido de potencial y en el momento en que se llega al potencial de reducción es cuando observamos el incremento en corriente. Y ya casi para terminar, pues en este caso hicimos pues curvas de calibración donde relacionamos esa corriente con la concentración y pues observamos un comportamiento lineal en un rango dinámico de donde teníamos un límite de detección de 4.5 por 10 a la menos 6 molar y un límite de cuantificación de 2.5 por 10 a la menos 4 molar. Entonces, este rango, ¿verdad? Que va de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 4, es un rango bastante aceptable para el desempeño de un sensor electroquímico. Obviamente se busca mejorar, ¿verdad? O ampliarlo, pero es bastante aceptable. Y bueno, realizamos pruebas de concentraciones conocidas para ver qué tanto pues, variaban nuestros datos. Y así pues vimos que se reproducen favorablemente, podemos tener una reproducibilidad de la respuesta y bueno, que sí varía en cerca de un 10%, ¿verdad? Hay un porcentaje de error del 10%. Y probamos por ahí con otro radical, que es el radical ABTS, para ver si este tenía también alguna reacción, ¿verdad? Se esperaba que así fuera, o que interfiriera, que pudiera mostrar alguna interferencia, pero no fue así. Como pueden ver la gráfica de abajo, la gráfica en rojo, pues es la respuesta que tuvimos en corriente a diferentes concentraciones del radical ABTS. Lo cual nos habla pues de una buena, sensibilidad también, una buena sensibilidad del electrodo y de su selectividad, al menos frente al radical ABTS. Y como conclusión, pues es un poquito nada más reafirmar el hecho de que los nanotubos de dióxido de titanio son un nanomaterial muy versátil con importantes aplicaciones en diversas áreas, desde la ambiental, la energética, la biomédica y por supuesto la electroanalítica. Les agradezco mucho su atención y estoy abierta a sus preguntas. Muchas gracias, doctora. Si alguien tiene alguna duda, es libre de prender su micrófono para hacérsela a la doctora. Me parece que no hay dudas. Si no, Ok, proseguimos a cerrar el evento. ok, Juan. Muy Le bien. agradezco mucho, doctora, por haber asistido con nosotros y para la realización. Su ponencia se me hizo bastante interesante, la verdad. Qué bueno, Este, Juan. Posteriormente estaremos subiendo el video a nuestras redes y también espero encontrarla posteriormente en la universidad. Ojalá se pueda pronto. Claro que sí, Juan. Claro que sí, me va a dar mucho gusto conocerte y a muchos más que no conozco, pero bueno, conocerlos personalmente. Sí, sí. También los chicos que están aquí, si algunos gustan unirse a lo que es la delegación, pues las redes las pueden encontrar como del.meraki en Instagram, porque también traemos más actividades. Justo en la noche, doctora, si usted gusta asistir, va a haber una mesa redonda igual de este
igual de estudiantes de Nano. Me parece que Alina tiene una duda, permítame. Ah, sí, Alina. Este, Adelante, Alina. Alina, habla, por favor. Hola, Sí. sí, gracias, perdón, no podía prender mi micrófono. Doctora, buenas tardes. Quería preguntarle respecto al artículo que mencionó en donde oxidaron, me parece, lactosa. Eh, ¿Cuál fue el objetivo? O sea, no entiendo por qué la oxidación de la lactosa. Ok. Bueno, la lactosa, ustedes pues tal vez sepan que es el azúcar de la leche, ¿no? Entonces, bueno, yo me imagino que tendría que tener, tiene que ver, bueno, probablemente con eso, con el hecho de medir, de cuantificar la lactosa en leche. Obviamente, podemos pensar incluso en que podría utilizarse, ¿verdad?, como un método de calidad de la leche, porque cuando la lactosa se degrada, ¿verdad?, debido al efecto de bacterias, pues se forma el ácido láctico, ¿no? Y entonces, el hecho de que tengamos cierta concentración de lactosa, ¿verdad?, nos puede permitir pensar en que pues es una leche que aún es segura para su consumo, dado que pues no hay una actividad de ácido láctico. Finalmente, pues en sí el artículo que tanto habla sobre eso, no, no sabría, pero la intención era eso, era mostrar el hecho de que podemos tener esta enzima, ¿verdad? Para poder cuantificar lactosa. En sí, el ejemplo más común, pues es de hecho, la cuantificación de glucosa y la aplicación de los nanotubos, la que se está explorando más, o se ha explorado más, es precisamente en la cuantificación de glucosa, por el hecho de fabricar sensores, ¿verdad? Sensores electroquímicos para glucosa, que es pues obviamente una aplicación mucho más interesante y que sería un poco económicamente más rentable también, ¿no? En vez de usar tiras reactivas, poder tener un electrodo que te permita, pues sí, también, puede ser también un electrodo desechable, pero sería muy costoso, entonces un electrodo nada más que te permita cuantificar glucosa. Eso obviamente existe en los laboratorios, pero bueno, algo que pudiera ser que pudiéramos transportar también sería interesante en el caso de la aplicación de los nanotubos de dióxido de titanio. Gracias, no podía prender mi micrófono, pero muchas gracias por contestar. Ya entiendo un poco más el ejemplo. Muchísimas gracias. De nada, Lina. Okay. Sí, bueno, aquí, y perdón, me gustaría comentar un poco, esta reacción de peróxido de hidrógeno, de hecho, es la base para algunos detectores de glucosa, precisamente, sensores de glucosa. Entonces, tal vez la detección de peróxido de hidrógeno, bueno, pues no resulta tan interesante, pero el hecho de que es la base para detectar indirectamente glucosa o cuantificar glucosa, pues es algo que pudiera ser interesante, ¿no?, en un momento dado para, en futuras investigaciones, tratar de hacer un sensor de glucosa a partir de este sensor de peróxido. Un sensor que no necesita una enzima, sino que tiene una antocianina que es de mucho menor costo que una enzima y que es bastante estable también. Muchas gracias. ¿Alguien más gusta hacer una pregunta? Me parece que ya sería todo. Bueno, Ok. reiterando, agradezco mucho su participación, doctora, por esta gran plática. Voy a parar el video.